Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. El día de hoy nos vamos a unir nuevamente a través de esta plataforma virtual para poder realizar nuestras clases de química. Sí, de antemano, agradeciendo a Dios esta oportunidad de mantenernos en familia, mantenernos sanos, manteniéndonos siempre con salud. ¿Sí? Ahora sí, vamos a dejar en claro nuestras normas de convivencia, nuestros acuerdos. Sabemos que durante las clases que se va desarrollando, nosotros debemos mantener los micrófonos cerrados y solamente lo vamos a activar cuando tenemos que interactuar en algunas preguntas, algunas incógnitas que ustedes van a tener que desarrollarlas. Muy bien, jóvenes, habiendo dado ya la introducción, vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Nuestro tema del día de hoy se va a referir a la estructura atómica, la estructura atómica número 2. Esta estructura va a ir generalmente a hablar de lo que son los núclidos, ¿ya? Nosotros sabemos de que el átomo está formado por dos partes primordiales, el núcleo y el entorno nuclear, todo lo que está rodeando al núcleo, ¿sí? Hemos dicho también en la clase anterior de que el núcleo es la parte más pesada, es la parte que concentra la masa del átomo. Y a esta parte central, a esta parte que concentra la mayor cantidad de masa y peso del átomo, se conoce como núcleo. Dice, luego de conocer la estructura del átomo, es decir, el sistema atómico estable y complejo, los científicos buscan entender y explicar la forma matemática al átomo estable. A ello se conoce como núcleo. Entonces, el núcleo va a ser, ¿no?, la forma matemática que los científicos plasman de un átomo estable. ¿Ya? El núcleo, entonces, es la forma que los científicos van a tratar de plasmar, ¿no?, de una forma matemática al átomo. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir que es el núcleo? El núcleo es la representación de todo átomo de un elemento que posee una composición nuclear definida, es decir, con un número de protones y neutrones definidos. Cuando nosotros observamos en la tabla periódica, vamos a ver que la tabla periódica está representando a los núcleos de los átomos y cada uno está encerrado en unos cuadrados, ¿sí? En unos cuadriláteros, en unos cuadrados. Entonces, cada uno de estos cuadraditos representa al núcleo de ese elemento. Y esta representación se conoce con el nombre de núclido. ¿Ya? Se conoce con el nombre de núcleo. ¿Qué vamos a encontrar dentro de esa representación? Al centro encontramos el símbolo del elemento, y luego vamos a encontrar dos números principales. Encontramos muchos más, pero el día de hoy vamos a trabajar con dos de ellos. A uno se le conoce como A, que viene a ser el número de masa o masa atómica, o va a representar a los nucleones fundamentales, la masa atómica. Y en el otro extremo vamos a encontrar al otro número que se va a conocer como el número atómico, o que va a representar al número de protones o la carga del núcleo, la carga de ese átomo, ya la carga nuclear. Entonces, en todo núcleo vamos a encontrar la representación del elemento, que está con una letra E en este caso, al número de masa o a la masa atómica, que está representada con la letra A, y al número atómico, que está representado por la letra Z. La ubicación de estos números, tanto del número de masa o el número atómico, va a ser variable. Puede estar en el extremo superior, número de masa, en el extremo inferior,
el número atómico, o puede estar a un extremo el número de masa, al otro extremo el número atómico. ¿Ya? Entonces, va a ser variable la ubicación de estos números. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo voy a saber yo si es A o Z? Que eso lo vamos a ver dentro de un momento. Muy bien. El número atómico. Estamos diciendo que este es el número atómico. Está representada por la letra Z. Es el número de protones. Me va a indicar cuántos protones presenta ese núcleo de ese elemento. Y es exactamente igual al número de electrones cuando el átomo es neutro. Si yo me dicen que el átomo es neutro, entonces Z me va a representar al número de protones y al número de electrones que va a tener ese elemento, ese átomo. ¿Ya? Su valor es único y propio de cada elemento. Por lo tanto, el número atómico Z va a ser igual al número de protones. Y se va a cumplir que cuando el átomo es neutro, la palabrita pes o también el número atómico va a ser igual al número de protones y también va a ser igual al número de electrones. Acá se va a completar la palabrita, se cumple la palabra pes, P-E-Z, pes. Cuando el átomo es neutro, se cumple la palabra pes. El número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Muy bien. ¿Y qué será el número de masa o la masa atómica? El número de masa o masa atómica se va a representar con la letra A. El nombre es número de masa. Se debe a que los protones y neutrones son las partículas fundamentales más pesadas de un átomo y determinan prácticamente casi toda la masa del átomo. ¿Ya? Entonces, es el número total de partículas fundamentales en el núcleo de un átomo. Por ello también se denomina nucleones fundamentales. Entonces, el número de masa va a indicar la masa atómica o el número de masa. ¿Qué va a indicar esto? Va a indicar la cantidad de protones y neutrones que están en el núcleo. La cantidad de protones y neutrones que están en el núcleo. Estos protones y neutrones son los más pesados. Son los más pesados del átomo. Y determinan prácticamente casi toda la masa del átomo. ¿Ya? Entonces, el número atómico también se va a denominar como nucleones fundamentales. Si a mí me preguntan y me dicen cuáles son los nucleones fundamentales, entonces yo lo que voy a hallar es el número de masa o la masa atómica. ¿Y a qué va a ser igual la masa atómica? La masa atómica me dice que va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones. La suma de los protones más neutrones. Pero, como yo sé, de acuerdo a mi fórmula de número atómico, que el número atómico es igual al número de protones, entonces yo puedo decir también que el número de masa es igual al número atómico más neutrones, o el número de masa va a ser igual al número de protones más neutrones, porque yo sé que Z es igual a protones. Ahora, de estas fórmulas, yo puedo despejar para poder hallar neutrones. Digo, los neutrones de acá, neutrones, ¿a qué va a ser igual? A, al número atómico, y lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? A restar. Por lo tanto, digo, neutrones va a ser igual al número atómico, o número de masa, menos el número atómico. Muy bien, estas son las ecuaciones que se van a cumplir. Muy bien, pasamos a un ejemplo. Me dice, si un átomo neutro, ya sabemos que en el átomo neutro, ¿qué se cumple? Se cumple la palabrita pes. Si en un átomo neutro el número de masa, ¿cuál es el número de masa? A. Muy bien, el número de masa es igual a 80 y el número de neutrones es igual, es 10 unidades más que el número de electrones. Calcular la carga nuclear del átomo.
no me da la cantidad de protones, no me da la cantidad de electrones, no me da su número atómico. Pero como es átomo neutro, yo puedo decir que en un átomo neutro se cumple que los electrones es igual a los protones. Y esto va a ser igual a X porque no me dice cuántos son. Me dice más que el número de electrones, o sea, no me da el número de electrones. Ahora, los neutrones me dice que va a ser 10 unidades más que los electrones. Como electrones es X, yo digo X más 10. Muy bien. Aplico mi fórmula. Yo sé que el número de masa es igual al número atómico más neutrones, ¿no? Número de masa es igual al número atómico más neutrones. Reemplazo, digo, número de masa, 80 más. ¿Cuántos es Z? En un átomo neutro se cumple que protones, electrones y Z son iguales. Por lo tanto, si electrones y protones es Z, X, perdón, Z también es X. Yo digo, Z es igual a X. Más, ¿cuánto valen neutrones? X más 10. X más 10. Entonces, más X más 10, que es igual a neutrones. Muy bien, acá aplicamos nuestras matemáticas. Digo lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? A restar. 80 menos 10, 70. Me queda X más X, 2X. 70 es igual a 2X. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir. 70 entre 2 a 35. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a 35. O sea, protones, 35, neutrones, electrones, perdón, 35 y Z, 35. Y como me dicen acá que Z es la carga nuclear, Z es la carga nuclear, y acá me pide calcular la carga nuclear, o sea, me piden hallar Z, porque la carga nuclear es Z. ¿Cuánto sería la carga nuclear? 35. ¿Ya? Entonces, núclido va a ser la representación matemática que dan los científicos del núcleo de un átomo. ¿Qué encontramos dentro del núclido? Encontramos el número atómico que está representado por Z, el número de masa o masa atómica que está representada por una A. La ubicación de esos números siempre va a ser diferente. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar a un extremo, al otro extremo, etc. Pero tengan presente, jóvenes, siempre que el número de masa va a ser siempre mayor que el número atómico. Porque dice que el número de masa es los protones más neutrones. En cambio, Z solamente es la cantidad de protones. Por lo tanto, ¿cómo voy a identificar yo la ubicación en los números? Como decimos que va a ser uno abajo, arriba, variado. ¿Cómo identifico cuál es A y Z? Siempre A va a ser el mayor y Z va a ser el menor. Muy bien. Z va a ser igual al número de protones y en un átomo neutro se cumple que también es igual al número de electrones, por lo tanto se cumple la palabrita PES. Protones, electrones y Z. PES. El número de masa representa a los núclidos fundamentales, que son que son las partículas fundamentales más pesadas del núcleo, ¿ya? Y ¿dónde están ubicados? En el núcleo, dentro del núcleo. Por lo tanto, el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. De estas fórmulas se despeja también que neutrones es igual al número de masa menos el número atómico. Muy bien. Ahora, seguimos. Trabajando en clase. A ver, activen sus micrófonos, por favor. Los alumnos que están en clase, activen sus micrófonos, por favor. Hello. Sí,
Miss está silenciada. Muy bien, ahora sí, continuamos. Me pregunta, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿El átomo es eléctricamente neutro? Sí, hemos dicho, ¿no es cierto? Un átomo es eléctricamente neutro, porque siempre se va a cumplir que los protones es igual a los electrones. En cambio, en los iones, ahí no se va a cumplir, pero en el átomo es eléctricamente neutro. 2. Para todos los núclidos, los elementos químicos, el número de masa es mayor que el número atómico. Para todos los átomos se cumplirá esto, para todos los elementos se cumplirá esto. Ya, vamos a ver. Me dice que en la mayoría y casi en su totalidad se cumple, pero va a haber una excepción o va a haber excepciones. Por ejemplo, en el hidrógeno. El hidrógeno van a ser de 3 tipos, son isótopos, ¿ya? Y en el protio, que es un tipo de isótopo de hidrógeno, el número de protones y el número de masa son iguales, ¿ya? No siempre el número de masa va a ser mayor. En este caso, en el protio, que es un hidrógeno, se cumple que el número de atómico y el número de masa son iguales, por lo tanto, no es verdadera esta parte. Pasamos al otro. En un átomo neutro, el número atómico es igual al número de electrones, eso sí se cumple, ¿no es cierto? Siempre en un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Siempre se cumple. Por lo tanto, la respuesta es 1 y va a ser 1 y 3. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas? ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿El número de neutrones indica la cantidad de partículas neutras del átomo? ¿Los neutrones me indicarán las partículas neutras del átomo? Cuando hemos hablado de átomo, hemos dicho que no solamente hay protones y neutrones. También van a haber muchas otras más partículas. Y algunas de ellas también van a ser partículas neutras. ¿Los neutrones me indicará la cantidad de partículas neutras del átomo? ¿Mm? No siempre. No siempre. 2. Los nucleones fundamentales se denominan también número de masa. Sí, ¿no es cierto? Hemos dicho que el número de masa que está representada por la letra A va a representar a los nucleones fundamentales. Esta acá es verdadera. 3. El número de electrones es mayor al número atómico en un átomo neutro. El número de electrones es mayor al número atómico en un átomo neutro. En el átomo neutro se cumplía la palabrita PES, que hemos dicho protones igual a electrones igual a Z. Por lo tanto, el número de electrones va a ser mayor al número atómico o mayor a Z en el átomo neutro. No, falso. ¿No? Entonces, ¿cuáles serán correctas acá? La número 2. La número 2. Y podríamos decir también la número 1, porque va a ser mínima las diferencias, ¿no? La número 1 y la número 2 serían las correctas. La número 3 sería la incorrecta. Muy bien. 3. Si el átomo neutro de una masa es 60,
Si el átomo neutro, si en un átomo neutro, perdón, el número de masa es 60, si el número de masa es 60 y el número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones, calcular el número atómico de dicho átomo. Primero vamos a sacar nuestros datos. Me dice que en un átomo neutro, hemos dicho que en el átomo neutro que se cumple la palabrita PES. Protones es igual a electrones y es igual a Z. Eso se cumple en un átomo neutro. Ahora me dice que el número de masa, ¿cuál es masa? A. Me dice que el número de masa va a ser igual a 60. Muy bien. Y el número de neutrones. Y el número de neutrones va a ser igual a 8 unidades más que los protones. ¿Y cuántos protones tiene? Si el átomo es neutro, se cumple que protones es igual a electrones. ¿Y cuántos protones electrones? No lo sé. Por lo tanto, es X. Por lo tanto, neutrones me dice que es 8 unidades más que el número de protones. Protones no lo conozco, es X. Más 8. 8 unidades más que los protones, me dice. Calcular el número atómico. Me está pidiendo calcular Z. Me pide hallar cuál es Z. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Yo sé por fórmula de que la masa atómica es igual a número atómico más neutrones. ¿No es cierto? Eso es lo que sabemos, por fórmula. Esta es nuestra fórmula. Eso nosotros lo conocemos ya. Y también hemos dicho que por fórmula sabemos que en el átomo neutro se cumple la palabrita PES. Protones igual a electrones igual a Z. Ahora yo reemplazo. A, ¿cuánto vale? 60. 60. Es igual. ¿Cuánto vale Z? X. No sabes. X, muy bien, porque es igual a protones y electrones. Más. ¿Cuánto valen neutrones? 8. X más 8. Neutrones, X más 8. Aplicamos nuestras matemáticas. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Sería 60 52. menos 8. ¿No es cierto? Muy bien. Esto va a ser igual a X más X, 2X. 60 menos 8, 50 y 52. 52. Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. 52 entre 2 va a ser X. Por lo tanto, X ¿a qué es igual? 26. A 20, 26. Y esto sería ¿qué? Z, ¿no es cierto? Porque protones, electrones y Z son iguales. Por lo tanto, Z es igual a 26. 6. Ya está. 26. Muy bien. Pasamos a la número 3. A ver, ¿quién lo hace? Vamos a desarrollar este y la demás ya viene con nota. Si un átomo neutro, sabemos que en el átomo neutro, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple en el átomo neutro? La palabra PES. No se olviden, ¿ya? La palabrita PES. Cuando me hablan de átomo neutro, el átomo neutro se cumple la palabrita PES. Protones igual a electrones igual al número atómico.
El número de masa es 110. ¿Cuál es el número de masa? ¿A o Z? A. ¿No es cierto? Número de masa. No se olviden. Número de masa es 110. Y la cantidad de protones, me dice, va a ser 10 unidades menos que la cantidad de neutrones. ¿Y cuántos neutrones tengo acá? ¿Me da los neutrones? No conozco No. neutrones. Por lo tanto, neutrones es X. Y protones me dice que va a ser la cantidad de neutrones menos 10 unidades. Ya está. Calcular el número de neutrones. Me pide los neutrones. Muy bien. Entonces, acá podemos aplicar también nuestra fórmula. Yo digo el número de masa, perdón, la masa atómica, o número de masa está bien, va a ser igual a los protones más neutrones. ¿Está bien esta fórmula? ¿Está bien esta fórmula? Sí, ¿no es cierto? Porque en el átomo neutro se cumple que protones es igual a Z. Y yo, por lo tanto, yo puedo decir que A, número atómico, es igual a Z más neutrones, o número atómico es igual a protones más neutrones, que también es lo mismo. Muy bien. Digo, ¿cuánto vale el número de masa? 110. Menos, o es igual a protones. ¿Cuánto vale protones? X X menos 10 menos 10 más X. más X. Muy bien. Lo que está como negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Positivo. Entonces sería acá 110 más ¿cuánto? Más 10. Más 10. Más 10. ¿Y cuánto me queda en el otro miembro? Más 2X. X más X, 2X. Muy bien. 110 más 10, 120. Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Por lo tanto, esto es igual a X. ¿Cuánto sería X? 60. 60. 60. ¿Y 60 qué cosa sería? Los neutrones. Los neutrones. 60. Y si me pide cuántos protones tendría, ¿qué podría decir? Si me pregunta cuántos protones tendría, ¿qué podría decir? 60. ¿Protones? Si protones me dice que es neutrones menos 10. ¿Cuánto valen los neutrones? 60. Menos 10, 50. ¿Ya? 50. Muy bien. 5. Si un átomo neutro, ¿qué se cumple en el átomo neutro, hemos dicho? ¿Qué se cumple en el átomo neutro? La palabra pes. Protones igual a electrones igual al número atómico. No se olviden, niños o jóvenes. Con esto vamos a desarrollar todos los problemitas que van a venir. No se olviden. Ustedes ya van a estar preparándose para la universidad. Nunca se olviden esto. Cuando me menciona átomo neutro, debo cumplir que protones es igual a electrones y es igual al número atómico. ¿Ya? Basta que digo átomo neutro, de frente pongo mi fórmula. Protones igual a electrones igual a Z, palabra PES. Ya, muy bien. Si en un átomo neutro, el número de neutrones es igual a 5 unidades más el número de protones. ¿Cuántos protones tendrá?
Si el número de masa es 55, a ver, vamos completando los otros datos. Si el número de masa es 55, ¿ya? Calcular el número de neutrones. Me pide neutrones. Muy bien, pero no me da. El número de neutrones es 5 unidades más que los protones. Entonces, ¿protones cuántos son? X. ¿No es cierto? Y neutrones es 5 unidades más X. El número de neutrones es 5 unidades más que el número de protones. O acá podemos colocarlo al revés, que es igual. Me dice que es 5 unidades más que los protones. Protones X más 5, que es igual. Ya está. Me pide hallar neutrones. Entonces, puedo ya aplicar mi fórmula de número de masa. Yo digo, el número de masa es igual a protones más neutrones. A protones más neutrones. Ya está. ¿Cuántos es el número de masa que me está dando acá? Número de masa, 55. 55 va a ser igual al número de protones, X, más el número de neutrones, X más 5. Muy bien. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿no es cierto? Acá sería 55 menos 5. Esto va a ser igual. Me queda acá X más X. 2X. 2X. ¿Cuánto me sale X ahí? 25. Sería 50. Muy bien, 50. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Esto sería el valor de X. Por lo tanto, X, ¿a qué es igual? Es igual a 25. 25. Ya está. A mí me está pidiendo X, pero X, ¿qué cosa es? En mis datos, ¿qué cosa es X? Es protones. ¿A mí me está pidiendo protones? No. ¿Qué me está pidiendo? Neutrones. Entonces yo puedo decir que protones es igual a 25. ¿Ya? Pero a mí no me está pidiendo protones. ¿Qué me está pidiendo? Neutrones. Entonces los neutrones, ¿a qué va a ser igual? Si los protones, los neutrones me dice que va a ser 5 unidades más que los protones. ¿Cuántos protones sería acá? A ver, vamos por acá. Entonces los neutrones me dice que es igual a la cantidad de protones más 5. ¿Cuántos neutrones tengo yo? ¿Cuántos protones tendría? O neutrones, perdón. Sería igual a 25, que son los protones, ¿más cuánto? Más 5. Entonces, ¿cuántos neutrones tengo? 30. ¿Cuántos neutrones? 30. La respuesta no es 25, la respuesta es 30, porque me está pidiendo la cantidad de neutrones. Y yo he hallado acá protones. Pero los protones, neutrones me dice que es igual a 5 unidades más que los protones. Por lo tanto, 25 más 5, que es igual a 30. A ver, a copiar, por favor. Pasen esto a sus cuadernitos.
a sus libros, por favor. ¿Está claro hasta acá? ¿Están entendiendo? Muy bien. No se olviden de esas fórmulas, ¿ya? Siempre que me digan átomo neutro, En mi pantalla igual a una PES. aparece vacío las preguntas. ¿Cómo? ¿No se ve lo que he hecho acá? No, Miss, no se ve nada. Parece como si no hubiera nada. ¿Lo que he escrito no se ve nada? No, Miss, no hay nada escrito, está todo vacío. Qué raro. A ver, voy a ver ahorita. ¿No se ha visto nada de lo que he desarrollado entonces? Ah, sí, recién. Ahora sí, Miss. Ya, a ver, por favor, copien entonces lo que está ahí, ¿ya? ¿Eso se pasa en el cuaderno también? En el libro, todo esto en el libro. Miss, ¿Sí? disculpe, ¿desde qué hora están aquí en la clase? Desde las 11:20. Pero Miss, el horario me dice a las 12. Sí, Miss, por eso yo también entré ahora recién hace 10 minutos y por eso no entendí nada. ¿En el horario dice a las 12? Sí, Miss, Está dice de las 12 el 12 a 1 horario. y 20. Wow. A mí me han dado otro horario entonces. Ya, no importa, vamos a continuar, vamos a Las continuar y vamos 8:58 a repasar entonces, ya, vamos a repasar. Muy bien. ¿Podemos continuar? Miss. Problema 6. Dice, aunque ya se va a cortar, nuevamente nos volveremos a conectar entonces. En cierto átomo neutro, se cumple que el número de neutrones es proporcional al número de electrones, como 7 es a 6. Si posee 52 nucleones fundamentales, calcular el número de electrones. Muy bien. Mire, hay que entender bien acá las preguntas, ¿ya? Dice, si en cierto átomo neutro se cumple que el número de neutrones, basta que me digan átomo neutro, ¿qué se cumple ahí? La palabrita PES. PES, ¿ya? Se cumple la palabra PES. Protones igual a electrones igual a Z, ¿ya? Se cumple que el número de neutrones, cuando me dice la palabra proporcional, ¿ya? Va a ser una división. Me dice que el número de electrones es, el número de electrones es a 7, como 7 es a 6. El número de electrones, perdón, acá estábamos, estoy planteándolo mal. El número de neutrones me dice. Vamos a empezar de nuevo. Uy, ¿qué pasó? Ya está.
me dice, el número de neutrones es a los electrones como 7 es a 6. Es como 7x es a 6x. ¿Ya? Muy bien. Me dice, si posee 52 nucleones fundamentales, ¿a quiénes se conoce como nucleones fundamentales? Los nucleones fundamentales se conoce al número de masa, porque hemos dicho que en el número de masa se encuentran los protones más neutrones. Por lo tanto, el número de masa va a ser igual a protones más neutrones. Y estos son los nucleones fundamentales. ¿Ya? Entonces me dice que si A, o si posee 52 nucleones fundamentales, ¿qué quiere decir? Que va a tener como número atómico a 52. Los nucleones fundamentales es igual a A. Calcular el número de electrones. Me pide hallar el número de electrones. Ya está. Como es proporcional, se coloca la constante K. Me dice que A es igual a número atómico más neutrones. Por lo tanto, yo sé que el número de masa es 52, es igual a 7K. El número de electrones es como 7K. Acá está mal, entonces. Yo le he puesto entendiendo de la otra forma. Ya está. Me dice que el número de electrones, uy, lo he hecho al revés igual, carambas. ¿Qué pasa? Me estoy escribiendo al revés. Ya está. Me dice que el número de electrones es a neutrones. El número de electrones es 7x. Y sabemos que en P se cumple que electrones o es igual a protones. Por lo tanto, yo puedo decir o es igual a Z. Yo puedo decir entonces que A es igual a Z más neutrones. Z es igual a 7x más neutrones es igual a 6x. Por lo tanto, 52 es igual a 7x o 7k más 6k es igual a 13. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. 52 entre 13 va a ser igual a 4. Por lo tanto, K es igual a 4. Pero me pide el número de electrones. Y yo sé que el número de electrones es igual a 6K. Electrones o protones, ¿no? Es igual a 6K. ¿Ok? Acá está mal. Los electrones no es 6K. Los electrones son 7K. 7K. ¿Ya? Acá está mal, por favor. Acá es 7K. ¿Ya? Por lo tanto, como K vale 4, la respuesta ¿cuánto sería? Los electrones sería igual a 7 por 4. ¿Y cuánto es 7 por 4? 28. 28 electrones. Sería 28 electrones. ¿Ya? Esto sería la respuesta. Siempre que me digan átomo neutro, se cumple la palabrita PES. Y siempre que me hablen de nucleones fundamentales, me está representando al número atómico. Y yo sé que el número atómico es protones más neutrones, o también el número atómico es Z más neutrones. ¿Ya? Z más neutrones. Por lo tanto,
acá estoy aplicando yo esta fórmula. Z más neutrones. Yo sé que Z es igual a protones o es igual a electrones. Y de acuerdo a la fórmula me dice que los electrones es 7K. Es 7 es a 6. Como electrones es a 7 y neutrones es a 6. ¿Sí? Por lo tanto, sumamos acá 7 más 6, me sale 13. Y hallamos la constante. La constante es 4. Pero como me dice que protones o Z es igual a 7K, entonces yo digo electrones es igual a 7 por 4. 7 por 4 es igual a 28. Acá me estaría saliendo 24, pero esto no sería los protones, sino serían los neutrones. Ya, los neutrones. Muy bien, jóvenes. Miren, se me está acabando el tiempo. Copien esto, por favor. Y dentro de un momentito me vuelvo a conectar para continuar con la clase. Y hacemos un pequeño repaso para aquellos que recién se están conectando. ¿Ya?